Estudiantes, un gusto compartir con ustedes una nueva jornada de trabajo el día de hoy. A continuación se les dará a conocer el tema a tratar y las actividades que deben realizar. Vamos a tratar el día de hoy sobre las tecnologías cuánticas, una oportunidad transversal e interdisciplinar para la transformación digital y el impacto social. Entre las actividades que deben realizar, pues tenemos analizar la información presentada sobre tecnologías cuánticas, que a continuación pues se le dará a conocer todo lo referente a este tema. Luego, tomando como base este análisis, pues van a responder las siguientes tres preguntas. La primera pregunta nos dice, ¿qué son las tecnologías cuánticas? La segunda pregunta nos dice, ¿qué es la computación cuántica? Y por último, ¿por qué es importante saber sobre la tecnología cuántica? Muy bien, ahora sí, continuando y dando ya cabida al tema en sí, podemos decir que a lo largo de las últimas décadas hemos ido acostumbrándonos a tener tecnología cada vez más presente en nuestras vidas, hasta el punto de no poder sobrevivir sin ella en muchas ocasiones. Esta revolución digital que estamos experimentando ha ocasionado grandes cambios sociales, como la manera en la que nos relacionamos, nos comunicamos o nos exponemos a las redes sociales. Sin embargo, actualmente está naciendo una nueva generación de tecnologías cuánticas altamente disruptivas, con potencial para afectar transversalmente a la mayoría de las tecnologías emergentes que conocemos, empoderando a muchas de ellas y amenazando la seguridad de otras, ¿no es cierto? Entonces, de igual manera, se prevé que ofrezcan un alto impacto social por sus aplicaciones directas en la medicina, en lo que es la biología, genética, educación, economía y finanzas, en energía, transporte o meteorología, entre otros. Es por ello que varias de las principales potencias mundiales y muchas de las empresas tecnológicas líderes están iniciando programas y realizando grandes inversiones económicas para no quedarse atrás en esta nueva era tecnológica. Estamos ante la llegada de una nueva era, la era de las tecnologías cuánticas. A lo largo de la historia, el ser humano ha ido desarrollando tecnología a medida que ha ido entendiendo el funcionamiento de la naturaleza a través de la ciencia. En ese caso, es el entendimiento del mundo microscópico a través de la mecánica cuántica el que nos permite inventar y diseñar tecnologías capaces de mejorar la vida de las personas. Las tecnologías cuánticas, por tanto, son aquellas que tienen como base propiedades cuánticas de la naturaleza subatómica, como la superposición cuántica, el entrelazamiento cuántico y el teletransporte cuántico. Sin entrar en detalles muy técnicos, la superposición cuántica describe cómo una partícula puede estar en diferentes estados a la vez. El entrelazamiento cuántico describe cómo dos partículas, tan separadas como se desee, pueden estar correlacionadas de forma que, al interactuar con una, la otra se entera. Y el teletransporte cuántico utiliza el entrelazamiento cuántico para enviar información de un lugar a otro del espacio, sin necesidad de viajar a través de él. Hay muchas y muy diferentes tecnologías que utilizan fenómenos cuánticos y algunas de ellas, como el láser o las imágenes de resonancia magnética, llevan ya entre nosotros más de medio siglo. Sin embargo, actualmente estamos presenciando una revolución tecnológica en áreas como la computación cuántica, lo que es también la información cuántica, la simulación cuántica, la óptica cuántica, la metrología cuántica, los relojes cuánticos y lo que es en sí los sensores cuánticos. Como podemos observar en las imágenes, pues allí cada una de ellas tiene su estado. En el caso de la computación cuántica, se prevé que estará
ya en utilización por todos nosotros en el 2025 o 2030. Lo mismo sucede pues con la metrología cuántica que se prevé desde el 2020, quiere decir que ya estamos empezando a utilizarla hasta el 2025, se da ese tiempo para que todos tengamos acceso a este tipo de tecnología. Bien, el día de hoy vamos a tratar sobre dos áreas de revolución tecnológica. Una de ellas pues es la computación cuántica. Ahora, para entender cómo funcionan los computadores cuánticos, es conveniente explicar primero cómo funcionan los computadores que utilizamos a diario, a los que nos referimos como computadores digitales o clásicos. Estos, al igual que el resto de dispositivos electrónicos como tablets o teléfonos móviles, utilizan bits como unidades fundamentales de memoria. Esto significa que los programas y aplicaciones están codificados en bits, es decir, en lenguaje binario de ceros y unos. Cada vez que interactuamos con cualquiera de estos dispositivos, por ejemplo, pulsando una tecla del teclado, se crean, destruyen y o modifican cadenas de ceros y unos dentro de la computadora. Como podemos observar en la figura, tenemos un ejemplo de caracteres de lenguaje binario. Ahora, la pregunta interesante es, ¿qué son físicamente estos ceros y unos dentro de la computadora? Bueno, podemos decir que los estados 0 y 1 de los bits se corresponden con corriente eléctrica que circula o no, a través de unas piezas microscópicas denominadas transistores, que actúan como interruptores. ¿Sí? Bien, cuando no circula corriente, el transistor está apagado y se corresponde con un bit 0. Y cuando circula corriente, está encendido y se corresponde con un bit 1. De forma más simplificada, es como si los bits 0 y 1 se correspondiesen con huecos, de manera que un hueco vacío es un bit 0 y un hueco ocupado por un electrón es un bit 1. Es por este motivo que estos dispositivos se llaman electrónicos. ¿Sí? Bien, ahora que tenemos una idea de cómo funcionan los computadores actuales, trataremos de entender en sí cómo funcionan los cuánticos. ¿Sí? Bien, la unidad fundamental de información en computación cuántica es el quantum, bit o qubit. Los qubits son, por definición, sistemas cuánticos de dos niveles, que pueden estar en el nivel bajo, que se corresponde con un estado de baja excitación o energía definido como 0, o en el nivel alto, que se corresponde con un estado de mayor excitación o definido como 1. Pero, y aquí radica la diferencia fundamental con la computación clásica, también pueden estar en cualquiera de los infinitos estados intermedios, ¿no? Como por ejemplo, un estado que sea mitad 0 y mitad 1, o 3/4 de 0 o 1/4 de 1. Este fenómeno se conoce como superposición cuántica y es natural en sistemas cuánticos. Ahora, para hacernos una idea de cómo conseguir un sistema de este tipo físicamente, imaginémonos un electrón orbitando alrededor de un átomo. Cuanta más energía tienen los electrones en un átomo, mayor es su capacidad para alejarse del núcleo que los está atrayendo electromagnéticamente, pudiendo situarse en órbitas más alejadas de este. Para que el átomo se comporte como un sistema cuántico de dos niveles, o sea, como un qubit, necesitamos reducir la energía del electrón para que no pueda, ¿sí?, en este caso, escapar, ¿sí?, de las dos órbitas más bajas. Esto se consigue enfriando el sistema y tiene relación con que los computadores cuánticos que se están desarrollando hoy en día sean los lugares más fríos del universo, ya que solo a temperaturas extremadamente bajas se consigue controlar estos procesos cuánticos. Denominamos entonces
a la órbita más cercana al núcleo el estado o nivel 0 y a la más alejada el estado o nivel 1. Para que el electrón pueda pasar de la órbita 0 a la órbita 1 necesita recibir energía y para descender de la 1 a la 0 necesita disipar o ceder esta energía. Muy bien. Ahora, cuando observamos el electrón siempre vamos a encontrarlo en una de las órbitas predefinidas alrededor del núcleo. Si el sistema se ha enfriado lo suficiente, lo encontraremos o bien en el estado 0, ¿no es cierto?, en la órbita más cercana al núcleo, o en el estado 1, o sea, la siguiente. Sin embargo, estas órbitas no son continuas, sino que hay una diferencia de energía entre ambas. Y la pregunta clave aquí es, ¿qué pasa si cuando el electrón está en la órbita baja le damos una energía que no es suficiente para llegar a la órbita 1? Pues podemos decir aquí que ocurre lo siguiente, que desde el momento en que el electrón recibe la energía hasta el momento en que nosotros lo observamos para ver en cuál de las dos órbitas está, el electrón está en un estado intermedio que podemos entender como una superposición de los estados 0 y 1 que mencionábamos anteriormente. Bien, en el momento que observamos, o sea, interactuamos con el electrón, se rompe esa superposición en lo que se conoce como colapso o descoherencia del sistema. Y el electrón se presenta o bien en la órbita que denominamos 0 o bien en la órbita que denominamos. En esta diapositiva podemos observar un átomo con dos orbitales simulando el comportamiento de un qubit. Dado que esto es contraintuitivo, o sea, tal como adelantábamos al principio, o sea, no está de más insistir en ello. Lo que ocurre con la realidad subatómica es que en muchos casos permanece indefinida hasta que tiene lugar una interacción y entonces elige qué forma tomar. Esto resulta difícil de entender, ya que estamos acostumbrados a observar el mundo macroscópico, donde percibimos una realidad independiente del observador en la que las cosas son como son, sin importar que alguien las observe o mida. En el mundo subatómico, diferentes realidades coexisten hasta que una interacción hace que solo una sobreviva. En este caso, el electrón solo tiene permitido, ya sea por su naturaleza, estar en órbitas específicas alrededor del átomo, que para nuestro ejemplo hemos reducido a 2, como pueden ver en la imagen. Sin embargo, si le damos o le quitamos una cantidad de energía menor que la que le permitiría pasar de una órbita a otra, entonces el electrón pasa a tener una posición indefinida entre las dos órbitas hasta que lo observamos. La pregunta que surge entonces es, ¿en qué órbita va a aparecer el electrón al observarlo? Bueno, la respuesta a esta pregunta es que no podemos saberlo, ¿sí? No podemos saberlo. Podemos conocer la probabilidad exacta de que aparezca en la órbita 0 o en la órbita 1, en función de la energía que posea en el momento en que lo observemos y tenga que decidir. De forma que cuanta más energía le hayamos dado, más cerca estará de la órbita 1. Y en consecuencia mayor será la probabilidad de encontrarlo ahí al medir, y viceversa. Este entendimiento de la naturaleza, ¿sí?, ofrecido por la mecánica cuántica al que llegaron los físicos del siglo pasado, tras décadas de investigaciones y debates, fue rechazado inicialmente por científicos de la talla de Albert Einstein, que creía firmemente en una realidad determinista e independiente del observador. Sin embargo, años de experimentos han refutado las explicaciones y predicciones de esta teoría del mundo microscópico. Una de las preguntas que nos hacemos sobre las tecnologías cuánticas en el área de la computación cuántica es ¿cómo funciona? El propósito de los computadores cuánticos es aprovechar esas propiedades cuánticas de los qubits como sistemas cuánticos que son
para poder corregir algoritmos cuánticos que utilizan la superposición y el entrelazamiento para ofrecer una capacidad de procesamiento mucho mayor que los clásicos. Es importante aquí indicar que el verdadero cambio de paradigma no consiste en hacer lo mismo que hacen las computadoras digitales o clásicas, pero más rápido, como se cree erróneamente, sino que los algoritmos cuánticos permiten realizar ciertas operaciones de una manera totalmente diferente que en muchos casos resulta ser más eficiente, es decir, en muchos menos pasos. Ahora nos estamos preguntando, ¿cuál es el estado actual de esta tecnología? Bien, las primeras ideas sobre construir computadoras utilizando principios de la mecánica cuántica se atribuyen a Benioff y Feynman a principios de los años 80. Después, las 2 décadas posteriores, pues comenzaron a proponerse modelos teóricos sobre la arquitectura de las mismas y algoritmos cuánticos que podrían correr en ellas. No fue, sin embargo, hasta el año 1998 que se construyeron las primeras computadoras cuánticas de 2 qubits y se corrieron los primeros algoritmos. De nuevo, entonces, tuvieron 2 décadas que pasar hasta que tras el avance lento en el número de qubits operando en procesadores cuánticos, se comenzó a acelerar la carrera de la computación cuántica. Es en el 2017 que la IBM se ponía a la cabeza de la carrera, primero con 17 y después con 50 qubits. Y ya en el 2018, Google anunciaba tener un microprocesador de 72 y Rigetti prometía alcanzar los 128 para el 2019. En esta figura pues podemos presenciar los hitos más relevantes en cuanto a números de qubits encontrados a través de la historia. El principal reto al que se enfrenta la computación cuántica hoy hasta la actualidad es la inestabilidad de los qubits. El control del estado de los qubits es muy complicado con la tecnología existente, ya que tienen un alto nivel de inestabilidad y es por lo tanto muy elevado el mismo, lo que se traduce en errores computacionales. La corrección de errores cuántica es muy diferente a la clásica, ¿sí? En la que se suele recurrir a la redundancia. O sea, se escribe o se envía varias veces la misma secuencia, de manera que cuando se recuperan todos los paquetes, se reconstruye el mensaje identificando los errores. Bien, ahora vamos a hablar sobre las tecnologías cuánticas, pero en el área de la información cuántica. El campo de la información cuántica es el análogo cuántico al campo de la información clásica, que estudia cómo cuantificar, almacenar y transferir información. Cada vez que accedemos a Internet, hacemos una llamada telefónica o pagamos con nuestras tarjetas de crédito, estamos generando datos que viajan por todo el mundo a velocidades cercanas a la luz. En la actualidad, la información viaja principalmente por 2 canales. El primero, por cable, donde destacan los denominados pares de cobre y el conjunto de redes de fibra óptica que recorre el planeta, con más de 1.000 millones de metros de cable submarino. Y el segundo es sin cables, gracias a la red de telecomunicaciones inalámbrica que utiliza diferentes satélites como repetidores para hacer llegar la información a su destino. ¿Sí? Para que los datos que generamos a partir de dispositivos electrónicos se puedan transferir tanto como por cable como sin él, estos disponen de unas tarjetas de red que se encargan de generar señales tanto analógicos como digitales que viajan por las redes de telecomunicaciones de manera ordenada, ¿sí? Siguiendo los protocolos estandarizados que se han ido desarrollando y mejorando durante muchas décadas. Bien. Si bien lo relativo a la transmisión eficiente y segura de estos datos es primordial, también es lo concerniente al almacenamiento de los mismos. Son varias las opciones tecnológicas para almacenar datos, ¿sí?
Tenemos los discos duros de los mismos dispositivos electrónicos que generan la data, las memorias extraíbles como discos duros externos y USB, y cada vez con más frecuencia el almacenamiento de datos en la nube, ¿sí? Que esto es consistente en utilizar servidores de un tercero para guardar nuestra información con un determinado costo. Bien, hay dos áreas fundamentales para la consecución de almacenamiento y transferencia de datos segura. Una de ellas es la criptografía, ¿sí? Que consiste en el cifrado de información de manera que solo las personas autorizadas puedan acceder a su contenido. Esto es cuando realizamos una llamada de teléfono o cuando accedemos a una página web que comienza en HTTPS, por detrás se están aplicando protocolos de encriptación, de forma que la información viaja cifrada a través de los canales mencionados anteriormente. ¿Para qué? Para que si alguien interceptase las señales que contienen dicha información, no pudiesen acceder a su contenido. Y otra de las áreas es la autenticación, la cual es esencial para saber con quién nos estamos comunicando y es imprescindible para que el cifrado pueda tener éxito. Ya que, en un ejemplo sencillo, si recibimos un mensaje cifrado, pero no podemos verificar que el mensajero es quien dice ser, el mensaje puede haber sido enviado o modificado por un tercero. Bien, las técnicas de encriptación pueden clasificarse en dos grandes grupos. En este caso tenemos simétricas, que son aquellas que utilizan la misma clave para encriptar y desencriptar un determinado mensaje o conjunto de datos. Y también tenemos a las asimétricas, que son las que utilizan claves diferentes pero complementarias, ¿sí? Bien. En lo que respecta a la encriptación simétrica, esta es completamente segura en la teoría, pero a la vez insegura o ineficiente en la práctica. En cuanto a la encriptación asimétrica, pues, o la criptografía, en este caso asimétrica, pues, podemos decir que permite la transmisión relativamente segura de información de punto a punto. Esta seguridad descansa en la dificultad para invertir ciertas operaciones matemáticas, como por ejemplo la factorización de números primos. Bien. Ahora, el campo de la información cuántica da solución a este gran desafío al que se enfrenta la humanidad, ya que permite renunciar a la criptografía asimétrica, cuya seguridad nunca será completa. La criptografía, en este caso cuántica, ofrece la posibilidad de generar claves simétricas completamente aleatorias y compartirlas de manera completamente segura y eficiente, sin necesidad de utilizar criptografía asimétrica para asegurar el canal ni de intercambiar en persona. Es decir, ofrece un canal seguro a través del cual enviar claves completamente aleatorias. Esto se consigue mediante dos procesos: la generación cuántica de números aleatorios, QRNG por sus siglas en inglés, y la distribución de claves cuánticas, QKD por sus siglas en inglés. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo funciona? Pues el éxito de estos procesos consiste en que son implementados, ¿sí?, a nivel de hardware, es decir, de la propia estructura física del equipamiento, y no a nivel de software, es decir, con programas, como ocurre con la generación de números aleatorios clásicas y los algoritmos de criptografía clásicos. Esto permite, ¿sí?, en este caso, aprovecharse de procesos físicos con propiedades cuánticas que tienen una incertidumbre real y no son deterministas, de manera que permiten generar claves verdaderamente aleatorias. Y los datos codificados cuantitativamente cambian cuando alguien los observa, permitiendo enviar una clave codificada en estados cuánticos y detectar si alguien observó la clave en su transmisión.
Al basar su seguridad en las leyes de la naturaleza que están presentes en los procesos físicos que tienen lugar a nivel de hardware y no en la dificultad de invertir algoritmos matemáticos que se implementan a nivel de software, la criptografía simétrica cuántica es completamente segura y resistente ante computación cuántica. Otra de las preguntas que surge es, ¿cuál es el estado actual de esta tecnología? Si bien la computación cuántica aún no está ofreciendo productos comerciales, la criptografía cuántica ya está entre nosotros. La compañía IDE Quantique, líder mundial en la fabricación comercial de dispositivos cuánticos, ya desarrolla y comercializa generadores cuánticos de números aleatorios con dimensiones de unos pocos milímetros. En cuanto al intercambio de claves, ¿sí?, los primeros protocolos de distribución de claves cuántica empezaron a idearse y publicarse en los años 80. El más utilizado es el BB84, propuesto por Benek y Brazar. El segundo más relevante en este caso es el E91, que fue propuesto por Eckert. ¿Sí? Bien, ahora, para la implementación de estos protocolos, mediante los cuales se intercambian claves que cambian si alguien las observa, se necesita escoger unos sistemas cuánticos en los que codificar los ceros y unos generados deba ser aleatoriamente. Por cuestiones prácticas, se utilizan mayoritariamente fotones. Estos fotones o partículas de luz pueden viajar entre otros medios por fibra óptica y por el espacio libre. Aquí les presento una figura como ejemplo del problema de factorización, que es base de muchos de los protocolos de encriptación actuales para números suficientemente grandes. Ni siquiera toda la capacidad computacional actual trabajando de manera conjunta sería capaz de factorizarlos. Cuando la computación cuántica esté madura, un solo computador será capaz de hacerlo. Todo apunta a que en unos pocos años todos los dispositivos conectados a Internet se comunicarán cifrando la información con claves cuánticas que previamente hayan generado de manera aleatoria y compartido de manera segura. Cuando los computadores cuánticos sean suficientemente potentes y confiables, todas las comunicaciones que no incorporen la tecnología necesaria para la generación y el intercambio de claves cuánticas no serán suficientemente seguras con la llegada de la computación cuántica. Por tanto, no solo será inseguro tener documentos cifrados con claves clásicas en el futuro, sino que cualquier archivo o información sensible o confidencial que pueda ser descargada o interceptada hoy en día puede ser custodiada hasta que un computador cuántico pueda desencriptarla, lo que se enuncia ya popularmente como Hack Today o Crack Tomorrow. Es por este motivo que gobiernos y empresas privadas están sumándose de forma cada vez más analizada a esta carrera por volver a ser capaces de garantizar la seguridad de sus datos. Bien, chicos, esto ha sido todo lo que trataremos el día de hoy. Espero se interesen más por el tema, un tema muy bonito, muy amplio, que pueden afianzar más estos conocimientos investigando en muchos artículos que ya se han publicado y que les servirá a ustedes, más que todo a los chicos que ya están cerca de culminar el año lectivo, que están cerca de culminar también su bachillerato, y a ustedes que están y a los que están en primero de bachillerato, pues también les servirá para los futuros años posteriores. Nos vemos la próxima semana, será sencillamente hasta este día, pues, y no olviden, hagan el bien y no miren a quién.